La Asociación de Consumidores de Medellín, bajo la dirección de Anselmiro Bañol Sánchez, presenta el Boletín del Consumidor. Una alegría muy grande siempre estar en Colombia. Es un país que me gusta muchísimo, tiene una variedad de ciudades, de lugares, de encanto, y a niveles de la gente, a nivel personal, es también muy agradable siempre el trato, la amabilidad, la atención, así que siempre uno se siente muy bien aquí en Colombia. Y bueno, hemos tenido la bendición de Dios de estar en 4, 5, 6 ciudades de Colombia, y siempre la debilidad es por Medellín, ¿no? Medellín tiene un encanto y un orden, y casi siempre uno encuentra tantos lugares para poder divertirse, para poder estar en familia, y estos espacios, sobre todo académicos, tienen, le comentaba tanto a Juan Carlos como a Laura, una gran infraestructura universitaria. Así que para nosotros, cada vez que estamos acá, siempre gustosos de poder tener estas tertulias, estos coloquios, y qué mejor en esta universidad, Luis Amigó, que es la oportunidad de conocerla, y la oportunidad sobre todo de, como había dicho Laura, estar 30 minutos con ustedes. Entonces, en primer lugar, el agradecimiento nuevamente, Laura, por esta oportunidad. Laura, Juan Carlos, son egresados de la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, donde nosotros todos los años brindamos alguna sesión como profesores visitantes, alguna charla como profesores visitantes, y es allí donde es una maestría de carácter internacional, de tal forma que lo que nosotros hacemos allí es esto, multiplicar amistades, de tal forma que cuando llegamos a algún punto de Latinoamérica, generalmente hay siempre una o más personas que conocemos y que nos brindan la gentileza, las atenciones, pero por encima de todo, estos espacios académicos que nos permite hacer este puente, este diálogo con ustedes, ¿no? Quien les habla se dedica exclusivamente al tema de la enseñanza. Son muy esporádicas las situaciones en las cuales nosotros litigamos y ejercemos el derecho como tal, ¿no? Como se dice, pechando mostradores en los tribunales, muy poco. Generalmente estamos dedicados, casi, repito, de manera exclusiva al tema de la enseñanza, así que esto para nosotros es un disfrute. Cuando Laura nos comentaba acerca de la parte de derecho empresarial, la parte que de alguna manera sea de negocios internacionales y todo este tema que los atrae a ustedes, que los congrega a ustedes, siempre yo suelo decir de que desde el punto de vista constitucional tenemos una gran ventaja, porque al ser la Constitución la norma que está en el vértice superior de la pirámide jurídica, ¿no? Es como si subiéramos al último piso, ¿no? del edificio más grande de Medellín, y desde ahí podemos ver absolutamente todo. Eso es lo que pasa desde el punto de vista constitucional. Si esta sesión, si esta aula no fuera, digamos, del ámbito de derecho comercial, si fuera un aula, digamos, la clase fuera de derecho de familia, o la clase fuera de derecho penal, o fuera de derecho administrativo, igual, desde el punto de vista constitucional hay esa facilidad, porque, como ustedes saben, la Constitución, al estar en ese vértice superior, se convierte en la norma básica y fundamental de todo el ordenamiento. Ustedes pueden tener la norma más especializada, por ejemplo, en el ámbito de derecho ambiental, y sin embargo va a haber siempre un cordón umbilical que finalmente debe terminar en la Constitución. Lo que legitima las normas, lo que legitima las leyes, lo que de alguna manera le da validez a los códigos, es que todos vayan de alguna manera en consonancia, en armonía con el texto constitucional. Lo que ocurre es que muchas veces esto no lo advertimos, y no lo advertimos porque nuestras especialidades normalmente tienen legislaciones que son muy específicas. En el ámbito comercial, si ustedes tienen una legislación, si ustedes tienen un código, si ustedes tienen una norma para los títulos valores, si ustedes tienen una ley especial de bancos, de seguros, esa norma generalmente es especializada. Para leerla
¿no? Hay que leerla sabiendo, porque hay una serie de terminología técnica, porque de alguna manera uno encuentra cierta especialidad. En cambio, en el tema constitucional no. La Constitución, no por defecto, no por falla, sino por naturaleza propia, la Constitución es una norma imprecisa, la Constitución es una norma incompleta, la Constitución es una norma declarativa. Todos los textos constitucionales, sin excepción, regulan, por ejemplo, el derecho a la vida, pero nada más no mencionan así, el derecho a la vida. No mencionan cuál es el límite, no te dicen si se permite el aborto o cuál tipo de aborto, no nos dicen cuál es ese derecho a la vida, si encuentra límite o no encuentra límite en la eutanasia, ¿no? O qué pasa en aquellos países que están en permanentes guerras, qué pasa con los militares, qué pasa con su derecho a la vida, se relativiza, es absoluto, no es absoluto, no nos dicen absolutamente nada. Es por eso que muchas veces nosotros no sentimos que el texto constitucional tenga que ver definitivamente con nuestra especialidad, ¿no? Generalmente asumimos, se presume, que toda norma es constitucional, y entonces ahí es donde perdemos un poco de vista el texto constitucional. Esa es una primera razón. Otra segunda razón por la que a veces dentro de nuestra especialidad, de lo que nosotros soñamos como abogados, no advertimos con la Constitución, es porque la Constitución durante mucho tiempo, durante los 200 años que tiene el constitucionalismo, ha sido siempre asumida como una Constitución política. Es decir, cuando a alguien se le preguntaba por la Constitución, todo el mundo imaginaba la organización del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el control que se tenía, interpoderes, ¿no? ¿Cuáles son los otros órganos constitucionales? El Consejo de la Judicatura, la Contraloría General, el Ministerio Público, y siempre se asociaba a la Constitución con eso, ¿no? Y si había algo jurídico de la Constitución, repito, era algo declarativo, era algo enunciativo. Derecho a la vida, derecho a la igualdad, derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, derecho de asociación, de educación, pero nada concreto. Entonces esto, quieras o no, señores alumnos, ha creado un divorcio entre lo que viene a ser el estudiante de Derecho, el que se está formando en Derecho, con el tema constitucional. El tema constitucional es visto casi como algo declarativo, es visto como una circunstancia, muy bien, ¿no? Es la norma más importante, pero no la sentimos de que sea vinculante, de que sea obligatoria para nosotros. Y ustedes tienen una fortuna, ustedes tienen una suerte que no hemos tenido ni su profesora, ni yo, ni los que de alguna manera ya somos abogados. Ustedes están viviendo una nueva etapa en el derecho, una nueva forma de entender el derecho. Se llama la constitucionalización del derecho. Esta denominada constitucionalización del derecho es un término acuñado allá por 1998. En Bristol, Inglaterra, hay un Congreso Mundial de Derecho y hay un jurista italiano, vive aún, su nombre es Riccardo Guastini, lo cita mucho la Corte Constitucional Colombiana, por ejemplo, lo van a encontrar en alguna jurisprudencia. Este señor Riccardo Guastini presenta a ese Congreso una ponencia, que claro, un Congreso Mundial estaba autorizado en francés, así que lo presenta en francés. Y se llamaba la constitucionalización del ordenamiento jurídico. Dos puntos, el caso italiano. Y lo que hace en ese momento Guastini es, señores, dar 7 características sobre cómo podemos reconocer si nuestro país, si Italia, para el caso de él, era un país donde el derecho se había constitucionalizado o no se había constitucionalizado. Como ustedes imaginarán, este congreso termina con un libro de ponencias, los artículos se van extendiendo, se van traduciendo, viene internet, y es un término que el día de hoy se menciona en toda facultad de derecho, en todo coloquio jurídico, en toda especialización. Esas 7 características que, repito, él señalaba solamente para el caso italiano, finalmente ustedes lo ven y dicen, sí, este es el caso de Colombia. Yo lo veo y digo, sí, este es el caso peruano. Lo ven en Argentina y dicen, sí, es decir, lo que él hizo solamente para su país
finalmente sirvió de plantilla para reconocer a todos los demás países. El tener una constitución rígida, es decir, que una constitución que no sea de fácil modificación, la tienen nuestros países, ¿no? El hecho de que haya una garantía jurisdiccional de la constitución, lo que se llama el control difuso, el control concentrado, una serie de características donde había una que es muy importante. Una que es muy importante. Por eso es que se llama la constitucionalización del derecho. Esa que es muy importante, señores, viene a ser que la Constitución hoy, este derecho que ustedes están estudiando en la Constitución de hoy, estamos hablando de una Constitución invasora, estamos hablando de una Constitución invasiva, estamos hablando de una Constitución, si quieren ustedes, entrometida. De tal forma que el día de hoy, si ustedes se especializan en el ámbito comercial, y finalmente ustedes celebran un contrato, o ustedes en base a un determinado negocio se hace una norma, gracias, ese contrato, esa norma, con seguridad va a estar bajo el ojo censor de la Constitución. Me explico. En el Perú se han dado muchos de estos casos, ¿no? En el Perú, para que me puedan entender, no tenemos la misma configuración jurisdiccional que Colombia. Colombia tiene una grandeza. Colombia tiene la grandeza de que dentro del Poder Judicial está la Corte Suprema y está la Corte Constitucional. Nosotros no. Para nosotros, muchísimas gracias. Para nosotros, estos son ustedes, y ustedes lo tienen así, ¿verdad? Tienen acá la Corte Suprema, el Consejo de Estado, y tienen aquí la Corte Constitucional. Pero todo pertenece al Poder Judicial. De tal forma que acá, ¿no? Todos tienen, digamos, la misma naturaleza, el mismo ADN. Para el caso peruano no es así. Para el caso peruano, aquí está el Poder Judicial y muy aparte está el Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional es lo que ustedes llaman la Corte Constitucional. Entonces se producen permanentemente pugnas, que son mucho más graves que lo que normalmente ustedes denominan el choque de trenes, ese choque de poderes. Y lo que es más, señores, cuando se ven temas relacionados a derechos fundamentales, señores, resuelve primero el Poder Judicial, en primera y segunda instancia en el Perú. Pero si el Poder Judicial no le da la razón al demandante, no le da la razón a quien dice, me han vulnerado mi derecho fundamental, la instancia definitiva, la tercera, es el Tribunal Constitucional. Con lo cual, si ustedes se dan cuenta, el tribunal estaría por encima del Poder Judicial. Y esto origina una serie de trastornos y una serie de patologías en el ordenamiento peruano. Pero, insisto, cuando hablamos de la constitucionalización del derecho, estamos hablando de la constitucionalización del derecho comercial. Por ejemplo, durante mucho tiempo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se negó de manera rotunda a reconocer los derechos fundamentales de las personas jurídicas. Decía, no, los derechos fundamentales son inherentes a nosotros, que somos personas naturales. Pero digamos, si la Universidad Luis Amigó, ¿cómo va a tener derechos fundamentales? Una empresa, ¿cómo va a tener derechos fundamentales? Y señores, finalmente, en ese ámbito de constitucionalización del derecho, fue entrando con fuerza una idea. Los derechos fundamentales son de nosotros, las personas. Pero hay un derecho fundamental que es el derecho de asociación. Y asociados podemos formar una persona jurídica. Ergo, las personas jurídicas tienen derechos fundamentales. Eso recién se ha logrado reconocer, repito, con la constitucionalización del derecho. Primer gran paso. Y segundo gran paso, desde el momento que se dice que las personas jurídicas tienen derechos fundamentales, se han dado una serie de procesos, ¿no? Sobre todo de amparo, como lo llamamos nosotros. Ustedes lo llaman acción de tutela, ¿no? Para la protección de derechos fundamentales, donde se nota esto. Dos ejemplos para poder ilustrar lo que estamos señalando. Primero, en el Perú se estableció que el transporte público de pasajeros
el transporte interprovincial, digamos, de Medellín a Cali, de Medellín a Bogotá, etc. Esos buses que transportaban, señores, por una cuestión económica, en el Perú se utilizó los llamados buses camión. Es decir, inicialmente habían sido camiones, pero que después habían sido adecuados con asientos, etcétera, para hacer buses. Y el precio entre adquirir un bus, digamos, era de $200.000 y un bus camión era de $70.000, con lo cual había una marcada diferencia, de tal forma que muchas empresas se formaron a raíz de los buses camión. Pero además esto bajó el precio, el precio de los pasajes, de tal forma que había empresas que tenían un servicio con este tipo de bus y otro con este tipo de bus. Pero ¿qué pasaba? Que en países como los nuestros, que son países andinos, que para llegar a un lugar hay que dar toda la vuelta a la montaña, son muy frecuentes los accidentes de tránsito. ¿Y qué ocurría? Que cuando se accidentaba un bus, como estaba, digamos, preparado para llevar personas, ser un bus compacto, el grado de lesiones y muertes era mucho menor que cuando se producía la colisión de un bus camión. Porque el bus camión en su estructura no estaba preparado para llevar personas, de tal forma que al colisionar el número de víctimas se multiplicaba. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú dijo: señores, hasta el año 2010 nada más van a circular los buses camión. Y en adelante el servicio público de pasajeros va a tener que ser en un bus compacto. Como ustedes comprenderán, la mayoría de empresas tenía el bus camión. Presentaron la demanda de amparo, presentaron la acción de tutela diciendo: nos están vulnerando 3 derechos fundamentales. El derecho a la libertad de empresa, el derecho a la libertad de trabajo, porque si no tengo la posibilidad de cambiar de buses, todos mis empleados quedan sin trabajo. Y tercero, el derecho de la población a acceder a un servicio de transporte público a bajo precio. Señores, este caso fue resuelto por el Poder Judicial y luego llega al Tribunal Constitucional. Y ahí se produce una vez más esto que tanto en el Perú como en Colombia, como en México, como en España, como en Italia, se llama la colisión de derechos fundamentales. Es decir, nunca antes se había producido esto. Este es un fenómeno del siglo XXI, este fenómeno. Entonces, por acá está un derecho fundamental. ¿Qué cosa es un derecho fundamental? Un mandato de optimización. Cuando a ti te dicen, tú tienes el derecho a la libertad de expresión, es un mandato de optimización. Es decir, el Estado te garantiza lo mejor posible tu derecho a la libertad de expresión. No se va a avanzar. Pero si en esa expresión, en esa libertad de expresión, ¿no?, tú tocas, digamos, mi derecho al honor, te puede decir: mira, ¿sabes qué? El profesor peruano vino drogado, ¿correcto? Y eso ustedes lo sacan, digamos, en una publicación de la universidad. Estás afectando mi derecho al honor, que también es un derecho fundamental. Y entonces este es mi derecho fundamental y también es un mandato de optimización. Mi derecho al honor, el Estado me lo tiene que proteger lo más que se pueda. Y acá choca. Ese conflicto de derechos fundamentales, que atención, no es que sea esto del todo cierto, pero es la teoría que han asumido la Corte Constitucional de ustedes y mi Tribunal Constitucional. Señores, se resuelve con el llamado test de ponderación. Test de ponderación que crea un filósofo del derecho, vivo aún, alemán, llamado Robert Alexi, donde dice, señores, que acá hay que ponderar cuál de los dos pesa más. Y eso pasó. ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional peruano? Puso en un platillo lo que decían los transportistas: el derecho a la libertad de empresa, el derecho a la libertad de trabajo y el derecho al bajo costo del transporte que tienen los usuarios. Pero al otro lado puso, señores, lo que señalaba el Ministerio de Transportes. Él dice: no es que nosotros no querramos que haya empresa, no es que nosotros querramos que haya peruanos despedidos. Lo que estamos cuidando
es la vida de las personas. Acá le pusieron el derecho a la vida. Evidentemente, si tú pones en un platillo el derecho a la vida, nunca nada más va a pesar eso. Con lo cual le dieron la razón al ministerio y declararon aquí esta acción de tutela, esta demanda de amparo, la declararon infundada. Hoy, legalmente, ya no puede circular ningún bus camión. Fíjense cómo en el ámbito netamente empresarial ingresa el tema constitucional. Segundo caso. El Perú, por la situación que vivió, la situación de terrorismo, los desórdenes económicos, los desgobiernos, toda esta situación que, como conversábamos con Juan Carlos, él le dio un nombre que a mí me gusta mucho, democracias imperfectas. En el Perú hubo un momento en que el Estado se tuvo que deshacer de una excesiva burocracia. Entonces, si una persona había estado trabajando 10 años, 30 años en el Estado, de pronto era despedida con una indemnización, ¿no? El Estado le daba esa indemnización. Algunas personas las invirtieron, algunos pusieron su pequeña bodega, su pequeña tienda, su pequeño negocio. Otros se compraron un automóvil y se hace taxi, ¿no? Justamente he venido con mi familia y mi hijita, la menor de 6 años, Grecia, me decía: todos los taxis son de color amarillo. ¿Por qué? Porque allá en el Perú cualquier automóvil puede ser taxi. Si yo puedo salir de dictar clase en la universidad, pongo un letrero de taxi y puedo hacer servicio de taxi. ¿Por qué? Porque justamente tanto fue el desempleo que había, que, señores, se liberó. ¿Sabes qué? Tú puedes trabajar de lo que te alcance. Y entonces, en medio de esa informalidad, es que se produce el tema de los buses camión. Pero como ustedes podrán comprender, comprarse un automóvil del año también resulta costoso. Y un automóvil de segunda, a veces en nuestros países, por el mal estado de la carretera, en 5 años ya es un auto bastante viejo. Entonces en el Perú se toma una modalidad: la importación de vehículos usados. Primero de Japón y después de Corea. 2 o 3 años para las pistas, para las rutas, para las carreteras que tienen esos países, son autos seminuevos. Y entonces se comenzó con una dificultad. El timón lo tienen a la derecha, como las películas de Mr. Bean, ¿no es cierto? Lo tienen a la derecha. Y eso es imposible, porque ya te cambia todo el panorama de tránsito. Entonces los peruanos, que son muy ingeniosos, ¿verdad?, se especializaron en los talleres en trasladar el timón de la derecha a la izquierda. Pero cuidado, señores, nunca va a ser igual que el original. De tal manera que eso implica un riesgo de por sí. Punto número 1. Y punto número 2, el auto estaba seminuevo, pero ¿saben qué cosa es lo que siempre va a tener un desgaste? El tema de la combustión, el tema de la contaminación ambiental. Hubo lo mismo. Otra vez el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que dijo: hasta el año 2010 solamente se van a importar los vehículos usados. Después queda prohibida la importación de vehículos usados. La misma historia. Porque los importadores no es que te importen, no, ahora en noviembre para diciembre. Adelantan todas las embarcaciones que llegan con centenares y millares de autos de un año para otro. También presentaron su acción de tutela. Lo mismo. Atentan contra la empresa, atentan contra el trabajo, atentan contra el derecho del peruano de comprar un automóvil usado, en buenas condiciones y barato. Mis dos primeros automóviles fueron de este tipo. Eran automóviles usados, automóviles coreanos, 4 o 5 años de antigüedad, y están en perfectas condiciones. ¿Sí? El timón cambiado, señores, repito, en el ingenio hasta lo hacían muy lindos. Pero ¿qué pasaba? El tema de la contaminación, es decir, el tema de la combustión, así es. Señores, al otro lado nuevamente el derecho a la vida, pero esta vez en la variante del derecho al medio ambiente sano y equilibrado. El amparo otra vez no prosperó, la tutela otra vez fue declarada infundada. Hoy ya no hay importación de vehículos usados para el ámbito comercial.
Eso de allí, yo les aseguro que acá ustedes tienen más casuística que la mía. Porque uno de los modelos que toma el Tribunal Constitucional peruano es la Corte Constitucional colombiana. Ustedes tienen en materia constitucional una de las justicias más serias que hay en toda América. En toda América. Seguramente algunos fallos serán polémicos, no podremos estar de acuerdo, sobre todo aquellos que tienen una carga política, seguro. Pero las sentencias de la Corte Constitucional colombiana, señores, son referentes a nivel de toda América Latina. Yo diría que es la justicia constitucional más importante de toda América Latina. Y esto no lo digo porque esté en Colombia, estos señores lo señalamos en donde estemos. Y entonces esto es, si ustedes quieren darle un valor agregado a su carrera, señores, esto de acá. Gracias. Esto de acá. Señores, yo voy a cumplir 15 años de abogado. Evidentemente se nota que comencé a estudiar Derecho algo tarde, ¿verdad? Yo comencé a estudiar Derecho a los 24 años, cuando ustedes con seguridad, muchos ya van a ser abogados, ¿no? Primero comencé a estudiar Historia y luego tuve algunos temas que tuve que optar por trabajar antes que por estudiar. Entonces, cuando yo comencé a estudiar Derecho, lo hice con otros ojos. Ya no lo hice con los ojos del peladito de 16, 17 años que sale del colegio. No. Ya con otros ojos, ya con responsabilidades. Entonces, hace 15 años, el estudiar Derecho Civil era, señores, tener el Código Civil. El estudiar Derecho Penal y Código Penal. Lo tenía todo. El estudiar Derecho Comercial era esto. Hoy día ya no alcanza. Porque esto se debe tener, al lado de esto, se debe tener el texto constitucional. Pero como el texto constitucional me dice casi nada, ¿qué es lo que debo de tener? Debo de tener la jurisprudencia, para el caso de ustedes, de la Corte Constitucional colombiana en materia comercial. Y todo lo que tiene. El derecho comercial, señores, tiene una serie de aristas. No es solamente, digamos, el derecho empresarial si tú vas a poner una empresa, porque la empresa debe tener trabajadores, entonces debes tener la normatividad laboral. Pero además de la normatividad laboral, la empresa paga tributos, debes tener también lo relacionado a derecho tributario. Y si tú eres una empresa de servicios o de productos, señores, tienes que brindar buen servicio, buen producto por el derecho fundamental que tenemos los consumidores. Entonces también debes de tener esa relación con el derecho del consumidor. Señores, y en medio de todo eso, el ámbito constitucional, sin lugar a dudas, el ámbito constitucional es el que sirve de soporte. Pero repito, el texto constitucional, insisto, es una norma muy genérica, muy genérica, ¿no? Lo que debemos de ver es cómo se interpreta ese texto constitucional. Y ahí es donde viene el tema de la jurisprudencia. Cuando yo digo en mi época, cuando yo digo hace 15 años al estudiar Derecho, estudiábamos con esto, ¿no? A eso se llamaba el Estado de Derecho o el Estado legal de Derecho. Hoy día estamos en el Estado constitucional de Derecho. Y no es que solamente le ponga acá la Constitución, sino que además, más que un derecho legal, es un derecho jurisprudencial. Lo que tenemos que analizar, que tenemos que ver es eso. Y repito, no va nunca el derecho comercial solo. Nunca va solo. Al lado el derecho laboral, al lado, señores, el derecho tributario, al lado el tema de consumidores, de usuarios, al lado otro tema importante también en el ámbito comercial, el tema civil, el tema de las indemnizaciones. Hay delitos que se cometen aquí, va al lado el tema penal, es decir, va provisto de una serie. Por eso es muy importante que en las universidades se brinden sesiones como esta, que son transversales, que son multidisciplinarias. Pero repito, el soporte de todo no se agota en la norma, no se agota en la norma, sino que el soporte de todo pasa por todo ese plexo de normatividad constitucional, que es lo que de alguna manera se realiza. Es más, señores, ya como el epílogo de esta pequeña charla que ustedes y Laura me han permitido, no es solamente eso, sino que probablemente
a nivel comercial, a nivel de un contrato grande, a nivel de un contrato entre el Estado y una empresa o entre empresas transnacionales, hay un conflicto. Ese conflicto ya no va generalmente al Poder Judicial. Porque un conflicto, digamos, unos 30 millones de dólares que estén en juego, no van a esperar los 3 años o los 4 años que demoren el Poder Judicial. Hoy hay una alternativa distinta, diferente. El arbitraje. Ese es otro tema, el derecho a arbitrar. Y también el arbitraje está señalado en el texto constitucional y está tratado y está desarrollado. O sea, fíjense ustedes el gran desafío que tiene. Yo quisiera terminar y quisiera concluir con este mensaje. Señores, cuando ustedes sean abogados, van a encontrar millares de abogados ya en el mercado. ¿Cuántos miles de abogados tenemos? Además son contadores, administradores de perfecto. negocios internacionales. Entonces, mucho mejor, porque ese es otro gran mito que tenemos, al menos en mi país, que el abogado es un profesional Hércules, que lo puede todo, y no es así. No solamente se necesita de esto, se necesita en este ámbito, se necesita de contadores, se necesita de administradores. En el tema de los negocios internacionales, antes, hace una década, era una de esas profesiones que uno decía, hoy, con la globalización, con todo el tema en línea, ha cambiado absolutamente todo. En el ámbito del derecho penal, por ejemplo, ¿no? Cuando se hace un fraude a nivel de un contrato que se hace en línea, un pago con tarjeta de crédito por internet, ¿cuál es el principio de territorialidad? ¿Cuál es el lugar donde se ha cometido el delito? Entonces, eso es muy importante. Muy importante porque todos los emprendimientos serios que se hacen siempre cuentan con personas que pertenecen a distintos rubros. Pero al igual que el abogado necesita del economista, que necesita del contador, que necesita del administrador, que necesita de un psicólogo organizacional, en medio de que alguien especialista en negocios internacionales, también se da a la inversa. Todos necesitan también del derecho. Todos necesitan también del derecho. Y el gran error que se comete es pensar que aquí está todo el derecho. Esta es gran parte, y esto es muy importante, pero que al mismo tiempo, detrás de todo esto, está un texto constitucional que es el que le da soporte a todo, a toda nuestra existencia. Todo. Desde nuestro nacimiento, la filiación que hacia nuestros padres, la patria potestad que ejercen sobre nosotros, la obligación que nos tienen de prestar alimentos, la relación jurídica que tienen con la Universidad Luis Amigó, la posesión que ejercemos sobre la vivienda en la que estamos, todos, señores, descansan igualmente en el derecho. Y nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros. En la medida, señores estudiantes, jóvenes todos, que ustedes puedan entender de que afuera, de que mientras estén acá, señores, es Narnia, ¿no? Pero cuando se sale realmente, allí hay una competitividad, allí es donde hay un dinero que es escaso, allí es donde viene toda la competencia profesional. Entonces es ahí donde nosotros podemos aplicar todo esto que le dedicamos aquí. Es muy difícil en la universidad poder percatarse. Si acá hay alguien que trabaja, a lo mejor lo puede advertir. Pero mientras tenemos ese privilegio de dedicarnos exclusivamente a estudiar, aprovechémoslo al máximo. Lo que estamos haciendo acá es llenando combustible, porque de esto es lo que vamos a vivir el resto de nuestra vida. Y no siempre nuestras obligaciones van a ser como las que tenemos ahora, para nosotros mismos, para el cigarrito, para la ropa, no. Luego vamos a formar una familia, luego los viejos se hacen más viejos y muchas veces van a descansar sobre nuestros hombros. Es decir, estamos en este momento de preparación, ¿no? Que insisto, a mí me parece maravilloso esto. Yo no tuve la posibilidad de estudiar nunca en la mañana. Yo estudié en la tarde y en la noche.
Si quieren ustedes, yo nunca fui estudiante, porque estudiante viene a ser aquel que la mayor parte del tiempo la dedica a estudiar. Yo la mayor parte del tiempo la dedicaba a trabajar, así que no entraba en la calificación de estudiante. ¿Saben lo que es estudiar en turno noche de 6 a 10? Después de estar dictando clases todo el día. Yo dictaba clases de historia en escuelas. Llegar con lo último que te queda. Yo me ponía de acuerdo con un compañero, ¿no? Ahora duermo yo y anotas tú. Y a la siguiente clase anoto yo y duermes tú. Listo, perfecto. Porque, señores, era imposible. Ustedes tienen esta posibilidad que sus primeras luces las tienen para asimilar conocimiento. Tienen la posibilidad de una universidad seria. Tienen la posibilidad de profesores que no se contentan simplemente con formarse acá, en Colombia, sino que salen en búsqueda de otros conocimientos, de otras experiencias que finalmente las transmiten a ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias, Laura, y el mejor de los éxitos a todos ustedes. Cómo de alguna manera encontramos conexiones con nuestra materia. Estabas en su casa, no solamente la universidad, sino también la ciudad de Medellín. Sabe que tanto le gusta por aquí, siempre lo esperaremos. Y brillante pues su exposición, doctor, porque nos permite tener una visión de lo que es la realidad peruana en la parte constitucional con la colombiana. De nuevo, muchas gracias. Me esperan 2 minuticos mientras despido. La Asociación de Consumidores de Medellín presentó el Boletín del Consumidor.